Sí. Hola, buenos días a todos. Estamos a martes 22 de abril. Me perdí qué número de sesión estamos. Yo creo que en la quinta. Se vale despejarnos y un poquito salirnos de la rutina. Creo que es la quinta y estamos en el libro de la trenza. Esta autora, Laetitia Colombani, nos está compartiendo la historia de tres mujeres que se van entrelazando, como el título. Pero ahora, antes de comenzar con Laetitia Colombani, regreso, si recuerdan, en algún momento platiqué con ustedes de este libro, que es el método Ikigai, ¿no? Aquí vienen pasos y vienen muchas recomendaciones. Quiero hoy arrancar como con la motivación de este chispazo de información, porque al ratito lo voy a platicar con otro grupo. Y habla de los secretos de la longevidad. Si recuerdan el Ikigai es un concepto japonés de más de 2000 años de antigüedad, donde los orientales se enfocan a encontrar su razón de ser. Esta razón de ser, lo que te potencializa, tu poder, tu imaginación, lo que te hace levantarte en las mañanas, porque tienes un significado y un propósito de ser. Entonces, en este libro Ikigai encontré que cuando los escritores españoles van a esta isla, Okinawa, en Japón, van a un pueblo llamado Ogimi, y en Ogimi encuentran a las personas más longevas del mundo, ¿no? Pero no longevas sentadas, o sea, longevas activas, con una calidad de vida muy alta, ¿no? Entonces, querían encontrar secretos, y dice este pedacito que por eso quiero compartírselos. Ikigai. Ellos hacen unas entrevistas. Dicen, a lo largo de una semana hicimos un total de 100 entrevistas para preguntarle a los adultos mayores sobre su filosofía de vida o Ikigai y el secreto para una vida larga y activa. Las filmamos con 2 cámaras para realizar un pequeño documental y hemos seleccionado para esta sección del libro las que nos han parecido más significativas e inspiradoras. Se trata de personas que rondaban los 100 años o incluso ya los habían superado y que nos han permitido agrupar los secretos de su longevidad en 5 puntos. El primero, obviamente cuando los voy a leer, dicen, hijo, vivo en la Ciudad de México, es imposible aplicar el número uno, pero dice, no preocuparse, independientemente en la ciudad en la que estemos, también sucede en Monterrey, sucede en Culiacán, sucede en todos lados. No preocuparse es el primer secreto de longevidad. Y algunos de los testimonios de estas personas longevas dicen, el secreto para una vida larga es no preocuparse, tener el corazón fresco, no dejar que envejezca, abrir el corazón a la gente con una buena sonrisa en la cara. Si sonríes y abres el corazón, tus nietos y todo el mundo querrá verte. Wow. La mejor manera de no angustiarte es salir a la calle y saludar a la gente. Yo lo hago cada día. Salgo a la calle y digo buenos días, hasta luego. Luego vuelvo a casa, cuido de mi huerto y por la tarde veo a mis amigos. Otro testimonio más de este secreto uno, no preocuparse. Aquí nadie se lleva mal con nadie. Procuramos no crear problemas, estar juntos y pasarlo bien, eso es todo. Segundo secreto, buenas rutinas. Fíjense algunos testimonios de estas personas. Mi ilusión cada mañana es levantarme a las 6, abrir la cortina, ver el jardín que tengo aquí al lado para cultivar mi verdura, salir a él y mirar mis tomates, mis mandarinas, mirarlo todo, me relaja. Después paso una hora en ese jardín, vuelvo a mi casa y preparo mi desayuno. Otro testimonio. El secreto para no atontarse con la edad está en los dedos, desde los dedos hasta la cabeza y otra vez de vuelta. Si sigues moviendo los dedos trabajando, llegarás a los 100 años. Otro es, como de todo. Creo que ese es el secreto. Me gusta la comida variada porque es deliciosa. Trabajar. Si no trabajas, tu cuerpo se estropea. Me levanto cada día a la misma hora, temprano y paso la mañana en el huerto, una vez por semana, y después salgo con mis amigos a bailar. ¿Qué tal? Secreto número 3, cultivar las amistades cada día. Aquí me pregunto, yo misma me pregunté ayer, a ver, ¿cómo cultivo mis amistades? ¿Cuántas llamadas hago amigas o amigos? Les hablo todos los días, al menos a uno, veo por sus vidas, veo cómo están, me hablan ellos a mí, pero bueno, si me consuelo en eso, pues nunca voy a recibir llamadas. Es la misma distancia que está de mí hacia ellos como de ellos hacia mí. Entonces, vamos a ver qué dice este secreto de longevidad. Cultivar las amistades cada día. Reunirme con mis amigos es mi ikigai más importante. Aquí nos juntamos todos y hablamos. Es muy importante.
Siempre tengo en mente el siguiente día que nos vamos a encontrar aquí, porque es lo que más me gusta en la vida. Mi principal hobby es encontrarme con vecinos y amigos. Otro testimonio dice, hablar cada día con la gente que quieres, ese es el secreto de una vida larga. Otro dice, charlar y tomar el té con los vecinos, eso es lo mejor de la vida y cantar juntos. Y el último en este secreto, yo me levanto a las 5 cada mañana, salgo de casa y bajo al mar. Luego voy a casa de una amiga, tomamos el té. Ese es el secreto de una vida larga, juntarte con todos e ir de aquí para allá. ¡Qué bonito! El secreto de longevidad número 4 que dicen los habitantes de Okinawa, vivir sin prisas. Mi secreto para una vida larga es decirme siempre despacio, con calma, sin prisa se vive mucho más. Otro más dice, cada día trabajo el mimbre, ese es mi ikigai. Al despertar lo primero que hago es rezar, luego hago ejercicio, desayuno y a las 5 de la mañana empiezo a trabajar con los hilos del mimbre, con tranquilidad. Otro dice, hacer muchas cosas cada día, estar siempre ocupado, pero una detrás de otra sin agobiarme. Y el último secreto de longevidad que les comparto de este libro, Ikigai, es el optimismo. Y dicen los testimonios de los que entrevistan. Cada día me digo a mí mismo, hoy va a ser un día con salud y energía, a tope. Otro dice, tengo 98 años y aún me considero joven. Me queda mucho por hacer. Reírse, reírse es lo más importante. Allá donde voy, siempre me río. Otro dice, llegaré a los 100. Claro que llegaré. Esa es una gran motivación para mí. Y el último, hermoso, cantar con los nietos y los amigos y bailar juntos. Eso es lo mejor de vivir. Y aquí termino con los 5 secretos que les preguntaron o que les detectaron las personas más longevas del mundo en la isla de Onikawa, en Japón. Así que está bello porque, pues parece imposible. Tengo de hecho unas fotos de las zonas azules. En el mundo hay 5 zonas azules. ¿Y por qué zonas azules? Son las zonas geográficas donde hay más personas longevas. Y longevas, como les digo, en buena calidad de vida, que todavía hacen ejercicio, que están trabajando, que están en su huerto, que están platicando, bailando. Y todo es porque tienen una actitud positiva, viven en comunidad, viven para el otro, sonríen, hablan, comen bien. A lo mejor en algunos casos dicen hasta que hay secretos en la comida, en el tipo de cítricos, en el agua de manantial que toman. O sea, pero coinciden que los 5 lugares se ven hermosos. El primero, si lo llegan a ver, es una península, la península de Nicoya, está en Costa Nicoya. Rica. Esa es una de las zonas azules que llaman con las personas más longevas del mundo. Otro está en Cerdeña, Italia. Vean esas costas. Wow, wow, Imagínense, eso está pues bonito. yo creo que eso motiva bastante. La isla que les decía, me equivoqué hace un momento, es Okinawa, no Onikawa. Ujú, Okinawa ujú. está en Japón. Esta es la isla de Okinawa. Aquí están las personas más longevas. Cuando fueron los dos autores españoles, decían que entrevistaban a personas de 98 años, de 94, que el que los llevó en el taxi era de 89, el más joven. Entonces, ahí todos son jóvenes y con vitalidad. Esta otra es una ciudad en California, Estados Unidos, Loma Linda. También es una zona azul. Y ya por último, la última zona azul está en Grecia. Vean estas costas hermosas, Icaria. Ahí están también las personas más longevas. Dicen que en la isla de Japón hay por cada 3 habitantes, uno es longevo, arriba de 90 años. Así que eso es lo que les quería compartir. Yo creo que ya me fui de mucho rollo, pero la inspiración es que todos tenemos que encontrar nuestro secreto para una vida larga y feliz. Eso es lo importante, que pensemos qué amas, qué necesita la gente que está a tu alrededor, en qué eres bueno y qué puedes hacer que todavía te remunere. Si hay forma de que te remunere con un salario, qué mejor. Pero esas 4 combinaciones inspiran para encontrar un Ikigai. Y bueno, nuestro Ikigai el día de hoy es inspirarnos un poco con literatura y escuchar que hay voces, hay situaciones en el mundo, hay historias que parecen ficción, pero suceden. Si recuerdan, estamos con el libro de la trenza. Y en esta ocasión, la directora Laetitia nos lleva, si recordaremos, nos quedamos en Italia. Estábamos hablando de Julia. Julia sigue consternada porque su papá sigue postrado en una cama por un accidente que tuvo.
y se está reuniendo con alguien que conoció en una biblioteca o en un paso donde estaban deteniendo a parecía un migrante, ¿no? Un inmigrante llamado Kamal, de India con un turbante. Entonces ella se está enamorando de él, se están topando y los está conectando una biblioteca y los está conectando una cueva porque se van como al mar y ahí platican y conviven y ella está descubriendo cómo es su religión. Por otro lado, nos vamos a Canadá y en Canadá nos encontramos con la abogada Sara y por el otro lado, la que más ha impactado, a mí me impactó más es Mita con su hija la Titia en el tema de India, por la pobreza y pues lo precario que es ese mundo en India y lo indefenso que puede estar una mujer. Entonces, en esta parte terminamos un capítulo de Julia, pero truncadito. Vamos a ver si aquí lo retomamos. Entonces, la trenza, la protagonista es Julia en Palermo, en Italia. Y dice, todas las tardes, después de cerrar el taller de las pelucas, Julia acude a la cabecera de su padre para leerle libros. A veces se culpa por sentirse tan viva en medio de aquella tragedia. Su cuerpo es feliz, se estremece, goza como nunca había hecho mientras él se debate entre la vida y la muerte. Sin embargo, Julia necesita agarrarse a eso para seguir adelante, para no ceder al dolor y al abatimiento. La piel de Kamal es un bálsamo, un ungüento, un remedio contra las penas de su mundo. A ella le gustaría no ser más que eso, un cuerpo entregado al placer, porque el placer la mantiene en pie, la mantiene viva. Se halla dividida entre sentimientos incompatibles, tan pronto abatida como exultante. Al igual que un funambulista en la cuerda floja, tiene la sensación de oscilar a merced del viento. La vida es así, se dice a veces, junta los momentos más sombríos y los más luminosos, da y quita al mismo tiempo. Hoy, la mamá le ha hecho un encargo, buscar un papel en el escritorio de su padre, en el taller de pelucas. El hospital le pide un documento con el que no consigue dar su mamá. Qué complicado es todo esto, se lamenta. Julia no tiene valor para negarse. Sin embargo, no le apetece nada entrar en ese despacho de su padre. No ha vuelto a pisarlo desde el accidente. No quiere que nadie toque las cosas de su padre. Le gustaría que cuando salga él del coma, lo encuentre todo como lo dejó. Así sabrá que todo el mundo lo esperaba. Empuja la puerta de la sala de proyección transformada en despacho, tarda unos instantes en entrar. De una de las paredes cuelga una foto enmarcada de Pietro, al lado de las de su padre y su abuelo, las tres generaciones de Lanfredi, que se han sucedido al frente de ese taller de pelucas. Un poco más lejos hay otras fotografías clavadas con simples chinchetas. Francesca de bebé, Julia en la Vespa, Adela el día de su comunión, su mamá vestida de novia con una sonrisa un poco tensa. También está el Papa Francisco, no, el Papa Juan Pablo II, el más admirado. El despacho está tal como lo dejó su padre la mañana del accidente. Julia mira el sillón, los archiveros, el cenicero de arcilla, en el que modeló ella misma para regalárselo cuando era niña. Su universo parece vaciado de su sustancia y al mismo tiempo extrañamente habitado. En el escritorio, la agenda está abierta en una página terrible, la del 14 de julio. Julia se siente incapaz de pasarla. Es como si de pronto su padre estuviera ahí todo entero, en esa agenda Moleskine, con las tapas de cuero negro, como si quedara un poco de él entre las líneas del cuaderno, en la tinta de esas palabras, hasta que en esa manchita congelada en el papel en el extremo inferior de la página, Julia tiene la sensación de que su padre está ahí. Por un momento, está tentada a dar media vuelta y marcharse, pero no se mueve. Le ha prometido a su mamá que le llevaría ese papel. Lentamente abre el primer cajón y después el segundo. El tercero, el de abajo, está cerrado con llave. Julia se sorprende. Tiene un pálpito. El papá no tiene secretos. En casa de los Lanfredi no hay nada que ocultar. Entonces, ¿por qué estaría cerrado ese cajón? Las preguntas empiezan a agolparse en su cabeza. Su imaginación galopa como un caballo desbocado. ¿Tendría su papá otra historia, una doble vida? ¿Se habría dejado enredar? Los Lanfredi no son de esos. Entonces, ¿por qué le asalta la duda? Tras una breve búsqueda, acaba encontrando la llave en una caja de cigarros, regalo de su mamá. Julia se estremece. ¿Tiene derecho a estar ahí siquiera? Aún puede irse y desentenderse del asunto, pero no lo hace. Con mano temblorosa hace girar la llave. El cajón se abre al fin, contiene un montón de papeles. Julia los coge y de pronto el suelo se abre bajo sus pies. Aquí terminamos con Julia. Algo encontró en ese cajón. Vamos a ver qué sucede después. Volamos a Canadá y nos vamos con Sara.
ella está en Montreal y esto comienza así. Al principio, el plan de Sara funcionó. Sara tomó 2 semanas de permiso para su operación. El médico le insistió en que necesitaba 3 semanas y 2 de reposo absoluto, pero Sara redujo estas últimas a una. Simplemente no podía tomar más sin despertar sospechas en su bufete de abogados. Hace 2 años que no se va de vacaciones. En esa época los niños ni siquiera tienen fiesta. ¿Quién se tomaría 3 semanas en pleno mes de noviembre, cuando los juicios caen sobre la ciudad como la nieve? No le dijo nada a nadie, ni en su bufet, ni en su casa. A sus hijos les explicó que tenían que hacerle una intervención. Nada grave, añadió para no preocuparlos. Se las arregló para que los gemelos pasaran una semana en casa de su padre y Hannah, que protestó, pero al final tuvo que ceder en la del padre de Hannah. Sara les dejó claro que no podrían ir a verla al hospital, asegurando que no pueden entrar los niños. Una mentira de nada, se dijo, para suavizar el pinchazo que sintió en el corazón. Quería protegerlos de ese sitio, de ese infierno blanco lleno de olores acres. Hannah en especial es tan sensible, tiembla como una hoja al menor soplo de aire. Sara descubrió muy pronto en su hija esa predisposición a la empatía. Sintoniza con el sufrimiento del mundo que se echa sobre las espaldas y hace suyo. A veces Sara se preocupa. ¿Qué hará Hannah con eso, con esa sensibilidad exacerbada que la expone a las mayores alegrías y los mayores sufrimientos? Le gustaría tanto decirle a su hija, protégete, blíndate, el mundo es duro, la vida es cruel, no permitas que te conmueva, no te dejes maltratar, sé como ellos, egoísta, insensible, imperturbable, sé como yo, Hannah. Pero sabe que su hija es un alma sensible, que hay que contar con eso, así que no podía decírselo. A sus 12 años, Hannah habría entendido perfectamente lo que implicaba la palabra cáncer. Sobre todo habría entendido que la batalla no estaba ganada por adelantado. Sara no quería hacer que cargara con ese peso, con esa angustia. Por supuesto, no podrá mentir eternamente. Sus hijos acabarán haciéndole preguntas y entonces tendrá que hablar. Pero cuanto más tarde mejor, se dice ella. Puede que solo esté retrasando lo inevitable, pero es su manera de hacer las cosas. En el buffet nadie se ha dado cuenta de nada. A Inés, su empleada, solo le pareció algo cansada. Está un poco pálida, le dijo cuando volvió del permiso. Por suerte es invierno, los cuerpos están ocultos, cubiertos con camisas, abrigos. Sara se guarda mucho de llevar escote, se maquilla un poco más que antes y asunto arreglado. Ha ideado un ingenioso sistema de códigos para su agenda. Unas siglas para sesiones de hospitales, otras para pruebas, otras para radiografías, que siempre programa entre el mediodía y la hora de comida. Sus colaboradores acabarán creyendo que tiene un amante. Para ser sincera, la idea no le disgusta. A veces se imagina que va a encontrarse un hombre a la hora de comer, un hombre solitario en una ciudad a orillas del mar. Sería tan bonito. Sus fantasías se detienen y la devuelven de manera inexorable al hospital, al tratamiento y a sus pruebas. En el equipo de los juniors no paran de hacer cábalas. Hoy ha vuelto a salir, ayer parte de la tarde, siempre apaga su celular. ¿Tendrá Sara una vida fuera del buffet? Se preguntan todos. ¿Será un compañero? ¿Será un socio? Inés se inclina por un hombre casado. Otro sugiere que se trata de una mujer. Si no, ¿por qué tantas precauciones? Sara continúa con sus idas y venidas sin perturbarle, al menos de momento. Lo que va a traicionarla es un detalle, como los que suelen delatar al asesino en las historias policíacas. La madre de Inés, su compañera de trabajo, también está enferma. Sara debería haberlo sabido. Pensándolo bien, se lo informaron hace mucho tiempo, el año anterior. Sara le dijo a Inés que lo sentía mucho y luego no volvió a acordarse. ¿Quién puede culparla con todo lo que Sara tiene en la cabeza? Si se hubiera parado un momento ante la máquina de café en los pasillos o se hubiera sentado a almorzar o algo que nunca hace, le hubiera vuelto la información a la cabeza. Pero sus conversaciones con los demás se limitan a lo profesional. No es desdén ni hostilidad, sino más bien falta de tiempo y de disponibilidad. Sara no cuenta nada de su vida privada ni se mete en la de los demás, que cada uno se preocupe de su jardín secreto. En otras circunstancias, en otra vida, habría podido trabar amistad con sus compañeros, incluso intimar con algunos, pero en esta solo hay sitio para el trabajo. Inés es su viva imagen, no se abre, no se explaya sobre su vida, es una cualidad que Sara valora en ella. En Inés cree reconocer a la joven abogada que ella fue en otros tiempos.
La eligió personalmente durante las entrevistas para contratar a los colaboradores junior. Inés se mostró meticulosa, trabajadora y eficaz. Es la más brillante del grupo, llegará lejos, le dijo Sara un día a ella, si sabe emplear obviamente los medios adecuados. En esas condiciones, ¿cómo iba a saber que justo ese día que ella iba al hospital, también Inés llevaría a su madre a hacerse una prueba? En la página de la agenda de Sara se apuntó RDVH. No es un hombre, no es Henry, ni es el departamento de contabilidad, ni siquiera Herbert, el joven y guapo colaborador del equipo. No, H es el doctor Haddad, el oncólogo de Sara, que por desgracia no tiene nada de hollywoodense. La semana pasada, cuando Inés pidió tomarse de manera excepcional el día libre, Sara no tuvo inconveniente. Tomó una nota mental y luego lo olvidó. En unos instantes van a encontrarse las dos en la sala de espera del servicio de oncología del hospital. En sus caras se dibujará la misma expresión de sorpresa. Sara se quedará muda. Para salir del apuro, Inés le presentará a su madre. Te presento a Sara Cohen, la socia con la que trabajo. Encantada, señora. Sara será educada, no dejará de traslucir su incomodidad. Inés no necesitará mucho tiempo para comprender qué hace su jefa allí. En un intento bastante torpe de salir del atolladero, finge que se ha equivocado de sala y que ha ido a ver a una amiga. Sabe que no engaña a Inés y que no tarda en reconstruir el rompecabezas. Ese permiso de 15 días el mes anterior, que sorprendió a todo el mundo, las entrevistas fuera de la oficina, el desmayo en el tribunal, otros tantos indicios que empiezan a adquirir tintes de prueba, son los elementos incriminatorios. A Sara le gustaría desaparecer, evaporarse, salir volando como uno de esos superhéroes con poderes asombrosos que tanto les gustan a sus hijos gemelos. Pero es demasiado tarde. Impaciente por poner fin al incómodo silencio que se ha instalado entre Inés y Sara, se despide de la joven y de su madre y se aleja con un paso que quisiera que fuera tranquilo. Regresa al taxi y le inquieta una pregunta. ¿Qué hará Inés con esa información? ¿La divulgará? Está tentada de volver sobre sus pasos, buscar a Inés y rogarle que no diga nada, pero se lo prohíbe. Eso supondría admitir que Sara es vulnerable. Adopta una estrategia distinta. Al día siguiente, al llegar a su trabajo, llamará a Inés y le propondrá que sea su adjunta en un caso importante, el más difícil del momento, para el cliente más importante del despacho. Un ascenso sin duda, una oferta inesperada que la joven no podrá rechazar. Se sentirá halagada, una forma hábil de comprar su silencio. Sara abandona el hospital tranquilizada por ese plan que acaba de urdir. Es casi perfecto. Solo olvida una cosa. A pesar de haberla aprendido durante años de práctica, ella se imaginó lo siguiente. Cuando se nada entre tiburones, más vale no sangrar. Y aquí termina el tema de Sara. Entonces, cuando se nada con tiburones, más vale no sangrar. Y Sara ya está sangrando porque Inés la acaba de encontrar en el área de oncología de un hospital y Inés yo creo que se puede llegar a aprovechar de ese aspecto y lo logramos ver en un momento más en los capítulos de Sara. Recuerdan a Smita. Smita está en Badlapur, en la India, y es una de las intocables, de los Dalits, de esa casta inferior de la India. Y hasta ahí vamos, donde ya está como ella planeando el tema de me tengo que ir, mi hija no se va a quedar aquí. Su esposo Nagarajan se ha dormido, está tumbado a su lado y Smita contiene la respiración. La primera hora de sueño de su marido siempre es agitada. Smita sabe que tiene que esperar si no quiere despertarlo. Ella se va esta noche, lo ha decidido, o más bien la vida lo ha decidido por ella. No pensaba poner en práctica su plan tan pronto, pero la oportunidad se ha presentado como un regalo caído del cielo. A la mujer del Brahman se le ha infectado una muela y ha tenido que ausentarse de su casa para ir al médico. Esmita estaba vaciando el agujero hediondo que le sirve de letrina cuando los vio salir de su casa. Solo ha tenido unos segundos para decidirse. Una oportunidad como esa no se vuelve a presentar. Con sigilo, se ha deslizado en la antecocina y ha levantado la jarrita del arroz bajo la que el matrimonio guarda sus ahorros. No es un robo, se dice Smita, sino es recuperar lo que es mío, una devolución justa. No ha cogido más que la cantidad exacta que le dieron al Brahman, ni una rupia más. La idea de robarle una sola moneda a alguien, por muy rico que sea, va contra sus principios y porque entonces su dios Vishnu montaría en cólera.
Se guardó el dinero bajo el sarí y se ha afanado a volver a casa. De forma apresurada, cogió unas cuantas cosas, las estrictamente necesarias, porque no hay que llevarse demasiadas. Ni Lalita ni ella son fuertes, no deben de ir muy cargadas. Unos cuantos vestidos, víveres y arroz para el viaje, preparados a toda prisa. Se arrodilla ante el pequeño altar dedicado a su dios Vishnu y reza para pedirle protección. Le ruega que vele por ella y por su hija durante su largo camino. Serán 2000 kilómetros que recorrerán a pie, en autobús y en tren hasta Chennai. Un viaje agotador, peligroso y de un final incierto. Esmita siente que una corriente cálida la atraviesa, como si de pronto no estuviera sola, como si hubiera millones de intocables arrodillados ahí delante del altar, rezando con ella. Así que le hace una promesa a Vishnu, su dios. Si consiguen escapar, si la mujer del Brahman no nota nada del robo, y si la otra casta de los Yat no las atrapan, y si llega a Benares, si suben al tren, y si al final llegan ahí abajo al sur con sus primos, irán a rendirle homenaje al templo de Tirupati. Esmita ha oído hablar de ese lugar mítico, Tirupati, en la montaña de Tirumala, a menos de 200 kilómetros de Chennai, como el mayor centro de peregrinaje, del mundo. Dicen que cada año acuden millones de personas a hacer sus ofrendas al Señor Dios, el Señor de la montaña, una forma muy venerada del Dios Vishnu. Su Dios, ese Dios protector, no las abandonará, ella lo sabe. Coge la pequeña y gastada imagen ante la cual reza, una representación coloreada del Dios, y se la desliza bajo el sarí y ya no hay nada que temer. De repente es como si un manto invisible cayera sobre sus hombros y la envolviera para protegerla del peligro. El pueblo ya se ha sumido en la oscuridad. Su esposo Nagarayan respira con regularidad y no es un borborino agresivo, más bien es un ronquido suave, como el de un cachorro de tigre acurrucado contra el vientre de su madre. Esmita siente que se le encoge el corazón. Quería a ese hombre, se había acostumbrado a su presencia tranquilizadora. Le reprocha su falta de valentía, el amargo fatalismo con el que ha recubierto su vida. Le habría gustado marcharse con él. Dejó de quererlo en el instante en que se negó a luchar. El amor es volátil, se dice. A veces se va como vino, con un batir de alas. Cuando aparta las sábanas, siente vértigo. No es una insensatez emprender ese viaje, pensó. Si no fuera tan rebelde, tan poco dócil, si esa mariposa no agitara las alas en su estómago, podría renunciar y aceptar su destino. Pero ya no puede retroceder. Tomó el dinero debajo de la sala del Brahman. Es imposible volver atrás. Lo que le da miedo no es la muerte, ni siquiera el sufrimiento. Por sí misma no teme nada o casi nada. Por Lalita, su hija, en cambio, lo teme todo. Mi hija es fuerte, se repite para tranquilizarse. Esmita lo supo el mismo día que nació. Mientras el partero del pueblo la examinaba después del alumbramiento, la niña le mordió. Al hombre le hizo gracia. La boquita sin dientes no le dejó más que una minúscula señal en la mano. Tendrá carácter, dijo, no obstante. Esa pequeña Dalit, ahora de 6 años, poco más alta que un taburete, le dijo que no a su profesor en la escuela. En medio de la clase lo miró a los ojos y le volvió a decir que no. A Esmita esa idea le da fuerza. No abandonará a Lalita en la inmundicia, no se la entregará a ningún dharma maldito. Se acerca a su hija dormida. El sueño de los niños es un milagro, se dice. El de Lalita es tan tranquila que se siente culpable por interrumpirlo. Sus facciones están relajadas, son adorables. Cuando duerme parece más pequeña. La niña no sabe nada sobre los planes de su madre. Ignora que esta tarde ha visto a su padre por última vez. Lalita duerme abrazada a su única muñeca, una que le regalaron cuando cumplió 5 años, una pequeña reina. A la cabeza de una banda de dacoits, defendía a los oprimidos y atacaba a los propietarios, según la historia de la muñeca. Robaba a los chicos para dárselo a los ricos. La niña despierta y sale de un sueño que solo le pertenece a ella. Dirige a su madre una mirada soñolienta. No hagas ruido, vístete, le dice Esmita. Deprisa. Esmita la ayuda a prepararse. La pequeña la deja hacer mirándola con expresión inquieta. ¿Qué mosca le ha picado a su madre a esas horas de la noche? Es una sorpresa, le susurra Esmita. No tiene valor para decirle que se van y que no regresarán. Es un billete solo de ida, un viaje sin retorno hacia una vida mejor.
Adiós para siempre al infierno de este pueblo llamado Bandapur. Se ha prometido Smita. Lalita no lo entendería, seguro que lloraría. Antes de irse, mira por última vez a Nagarayan dormir. Su tigre duerme apaciblemente y junto a él, en su sitio, hay un vacío. No es una carta, ella no sabe escribir, pero le dejó una copia con la dirección de los primos en la ciudad de Chennai. Puede que su partida le dé a Nagarayan el valor que hoy le falta. Puede que encuentre la fuerza para reunirse con ellas. ¿Quién sabe? Tras una última mirada a la choza, a la vida que abandona sin pensar o casi, Smith agarra la mano helada de su hija y se lanza a la oscuridad de los campos. Aquí va, ¿qué tal? Sara enfrentando un problema y enfrentándose a una colega de trabajo, Smita enfrentándose a la oscuridad y a abandonar a su marido, de quien detesta que le falte valor, que dejó de sentir ese cariño o esa admiración por el tema de no luchaste por tener una mejor vida junto a mí. Qué impactante. Aquí que estamos en este momento está Ángel y el resto somos ¿Ves? mujeres. Gilberto se salió hace un momento, espero que ahorita reanude, si no le mandamos la grabación. El tema de Smith a mí me sigue sorprendiendo. Encontrar esas agallas, encontrar ese valor, prepararse a un camino de más de 2000 kilómetros en bici, a pie y en tren, bajo no sabemos qué condiciones ni qué nivel de seguridad, es una moneda al aire con casi la garantía de perder el volado. No sé ustedes qué opinan hasta este momento de la lectura. ¿Algo les ha deslumbrado de lo poquito que abarcamos de Julia? ¿Algo se sospechan que va a pasar cuando descubra unos documentos en la oficina de su padre? ¿Qué sucederá con la actitud de la colega Inés ante el descubrimiento de una posible enfermedad de Sara? ¿Y qué le pasará a Smita, que ya está a punto de iniciar su camino? ¿Quieren compartir algo? ¿Les gustaría? Y Bueno, ahorita continúa con Julio. yo creo que las tres están en una situación pues de suspenso, como la abogada, como Nita, como esta Julia. ¿Por qué? Pues porque ¿qué descubrió de su papá en ese momento que ella tiene un sueño con este galán, ¿no? Entonces, entre la vida y la muerte de su papá, entre sus sueños, pues yo creo que ahorita todo es suspenso para las tres personajes. Sí, ¿Qué será? está como en el clímax, ¿no? Está subiendo la emoción y ese suspenso que dices, Carmen, toda la razón. Sí, perdón. Ujú. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué sientes tú, Marta? ¿Qué sientes, Helen? ¿Qué te ha sorprendido? ¿Desconocían o sienten que esto es cosa de todos los días en cualquier país? ¿Ocurrirá ese valor las mujeres que están saliendo de sus hogares a expensas de no saber que si van a encontrar mejores situaciones, pero no soportan más la situación actual o la que viven, ¿no? En sus propios hogares? Con violencia, lo que ustedes decidan entre violencia interna o violencia de sociedad. ¿Les ha impactado, les ha llegado un poco ese sentimiento de angustia al ser mujeres, a identificarnos con la historia por ser ellas también mujeres? En ¿Quieren general, las compartir? mujeres tenemos esas agallas de resistir ante una enfermedad, ante algo incierto, Ujú. y eso nos caracteriza a todas, bueno, a casi a todas. Claro. Y O es no nos bastante creemos, interesante. sí, y esas agallas se pueden descubrir cuando ya estás al borde, ¿no? O sea, cuando ya todo te está diciendo, no hay para atrás, no hay vuelta de hoja y ahí Sí, descubres sí, el valor, ¿verdad? sí, yo creo que cada quien tenemos ese valor adentro y a veces no lo podemos superar o no lo sacamos, Sí. pero pienso que es muy importante entre nosotros. Totalmente. Marta, ¿quieres compartir algo, Marta? Sí, mira, realmente veo que el valor que tiene cada una de ellas están enfrentando pues situaciones que no sabemos cómo las van a resolver, pero realmente es algo que ya trae uno dentro y cuesta trabajo, pero realmente se llega a la realización si en el momento que te decides. Sí. Ese primer paso ha de sentirse el Sí, nervio como primer día de escuela, pero en una, o sea, exponencial, ¿no? El decir, ¿qué mundo me Sí, depara? ¿Hacia dónde voy? ¿Estoy haciendo lo correcto?
El miedo traiciona, el miedo también a decir, prefiero mi vida y me quedo aquí, ¿por qué voy a descubrir algo que no sé a dónde voy? Yo me sorprendí ahorita que hablamos mucho de India, si les ha tocado ir a Estados Unidos, pues cada vez es más recurrente y en Canadá encontrar gente más de procedencia de India, ¿no? Y Y ves estamos que llenos. van y están en todos los tipos de puesto, pero yo creo que si tuviéramos un minuto o una coincidencia de charlar con ellos, me gustaría preguntarles, ¿esto es una mejor vida para ti? Aunque estás en los puestos inferiores, pero estás en un país que te está dando una oportunidad para ser, pues, tomado como un ser humano, ¿no? Entonces creo que a veces no dimensionamos dónde estamos parados y qué bendecidos somos, ¿no? En dónde estamos y con qué garantías, con qué derechos, quién nos puede cuidar, el propio gobierno te cuida, tú mismo cuidas de tu familia. Eso es lo que me impacta mucho de esta novela, por eso sentía que era importante ponerla aquí sobre la mesa con nosotros en este club. ¿Les gustaría continuar? Vemos un poquito más de Julia, ahí nos vamos a quedar, vamos a truncar el mismo capítulo con quien empezamos Julia, con este vamos a terminar, pero un poquito a la mitad. Julia continúa en Palermo y cuando abre ese cajón, el capítulo comienza así. Julia, era lo último que se esperaba. El cajón del escritorio del papá está abierto ante ella, con todo su contenido a la vista. Notificaciones del juzgado, requerimientos de apremio, montones y montones de cartas certificadas. La verdad la golpea como una bofetada. Se resume en una palabra: quiebra. El taller se hunde bajo las deudas. La casa Lanfredi está en la ruina. Su padre no ha dicho nada, nunca lo dijo, no se ha confesado con nadie. Ahora que lo piensa, una vez, una sola vez, comentó durante una conversación que la tradición de la cascatura, o sea, de las pelucas, se estaba perdiendo. Inmersos en la vorágine de la vida moderna, dijo, los sicilianos ya no guardaban su pelo, ya no hay proveedores de pelo. Era un hecho. Hoy en día ya no se guardaba nada. Lo usado se tiraba y se compraba algo nuevo. Julia se acuerda de esa conversación durante una comida familiar alrededor de su gran mesa. Pronto había añadido el papá que la materia prima empezaba a faltar. En los años 70, el taller Lanfredi tenía 15 competidores en Palermo. Todos habían ya cerrado. Él se enorgullecía de ser el último. Julia sabía que el taller pasaba por dificultades, pero no se imaginaba que la bancarrota fuera inminente. En su mente, eso no era una posibilidad. Pero hay que rendirse a la evidencia. Según las cuentas, queda un mes de trabajo como mucho. Sin cabellos, las trabajadoras se verán abocadas al paro técnico. El taller no podrá seguir pagándoles y habrá que declararse en quiebra y cerrar. La perspectiva la deja anonadada. El taller ha dado de comer a toda su familia durante décadas. Piensa en su madre, demasiado mayor para trabajar ya, en Adela, su hermana, que aún va a la escuela, y su hermana mayor, Francesca, que es ama de casa, se casó con un perdulario que se gasta el sueldo jugando y no es raro que su papá tenga que meter dinero en sus cuentas a fin de mes. ¿Qué será de ellas? La casa familiar está hipotecada, le embargarán todos sus bienes. En cuanto a las empleadas, se quedarán sin trabajo. El sector está ultra especializado en Sicilia y ya no queda ningún taller como el suyo en el que puedan emplearlas. ¿Qué harán esas mujeres que son como hermanas, con las que ha compartido tantas cosas? Pensó Julia. Luego pensó en su padre, allí en el hospital, en coma. De pronto se queda petrificada. Una imagen terrible atraviesa su mente. Su padre saliendo en la Vespa esta mañana para hacer su recorrido. Su padre acorralado, desesperado, corriendo cada vez más rápido por la empinada carretera. Julia ahuyenta esa maldita idea. No, él no haría eso. No dejaría a su mujer y a sus hijas y a sus trabajadoras arruinadas, abandonadas, provocando ese accidente. Pietro Lanfredi tiene un elevado sentido del honor y no es un hombre que escurra el bulto frente a la adversidad. Pero Julia sabe que su orgullo, su logro, la quinta esencia de su vida es ese pequeño taller de Palermo que su padre llevó antes que él y que fundó su abuelo. ¿Habría soportado ver a sus trabajadoras en la calle, su empresa liquidada, esfumarse con el trabajo de toda su vida? La duda que crece dentro de ella en esos instantes es tan cruel como la gangrena en un miembro herido. Ahora sí, piensa Julia, el barco está a punto de hundirse. A bordo van todos, ella, su mamá, sus hermanas, las empleadas. Es como el barco Costa Concordia.
el capitán se ha ido y se ahogarán sin remedio. No hay botes, no hay salvavidas, no hay nada a lo que agarrarse. El parloteo de sus compañeras en la sala principal interrumpe sus pensamientos. Como todas las mañanas, se instalan en sus puestos charlando de esto y de aquello. Por unos instantes, Julia envidia su despreocupación. Aún no saben lo que les espera. Cierra el cajón lentamente, como si se cerrara un ataúd, y echa la llave. No tiene valor para decírselos hoy, ni tampoco para mentirles. No puede trabajar junto a ellas como si nada. Así que sube a refugiarse arriba, a la azotea, a su laboratorio. Se sienta frente al mar como hacía su padre, que podía pasarse horas allí contemplando el mar. Decía que era un espectáculo del que no se cansaría nunca. Ahora Julia está sola y al mar le trae sin cuidado su pena. A mediodía se reúne con Kamal en la gruta en la que suelen encontrarse. No le habla de su angustia. Ahogar su pena en la suavidad de su piel es lo único que desea. Por la tarde, Julia vuelve a la casa familiar y pone como excusa un dolor de cabeza, sube, se encierra en su habitación y se esconde bajo las sábanas. Esta noche sus sueños están llenos de extrañas imágenes. El taller de su padre desmontado, la casa vacía y vendida, su madre destrozada, las trabajadoras en la calle, los mechones de las pelucas desparramados y arrojados al mar, todo un mar de cabellos embravecido. Julia da vueltas y más vueltas en la cama. No quiere seguir pensando en eso, pero las imágenes regresan una y otra vez, como un sueño obsesivo del que no consigue escapar. Se tambalea hasta el cuarto de baño. Una ducha caliente o helada la arrancará de la pesadilla. Despertará su cuerpo agostado, o eso espera. Se acerca a la bañera y se detiene. En el fondo hay una pequeña araña, con un cuerpo fino y unas patas tan delicadas como puntos de encaje. Debe de haber subido por la cañería y se ha encontrado allí atrapada en la bañera de hierro esmaltado, en aquella inmensidad blanca que no le ofrece escapatoria. Al principio habrá luchado, habrá intentado trepar por la pared fría, pero sus delgadas patas han debido de resbalar y devolverla al fondo de la concavidad. Ha acabado comprendiendo que era inútil luchar y ahora inmóvil aguarda su destino. De repente, Julia se echa a llorar. Lo que la ha alterado no ha sido ver a una araña negra sobre su esmalte blanco de la bañera, aunque no soporta esos bichos que le provocan repugnancia, sino más bien la certeza de estar como ella, prisionera en una trampa de la que nadie va a sacarla. Le dan ganas de regresar a la habitación, meterse en la cama y no volver a salir de ella, desaparecer. Es una perspectiva agradable, casi atractiva. No sabe qué hacer con toda esa pena, esa inmensa ola que la sepulta. Siendo niña, un día estuvo a punto de ahogarse mientras se bañaba con toda la familia en la playa de San Vito Lo Capo. El mar, tan tranquilo por lo general, en ese lugar estaba extrañamente agitado esa mañana. Una ola más fuerte que las demás la derribó y durante unos segundos rodó entre la espuma fuera del mundo. La boca se le llenó de arena, aún se acuerda de minúscula arenilla mezclada con piedrecitas. Por un instante no supo dónde estaban ni el cielo ni el suelo. Los contornos de lo real se habían borrado. La fuerza de la corriente la trajo hacia el fondo de una forma tan contundente como si alguien le tirara de un pie. En el estado de semiconciencia que acompaña las caídas y los accidentes, esos instantes en que la realidad va más deprisa que el pensamiento, creyó que no volvería a salir a la superficie, que todo había acabado para ella. Estaba casi resignada, pero de pronto la mano de su padre la agarró y la sacó del agua. Volvió en sí sorprendida, desconcertada, pero viva. Desgraciadamente, esa ola de ahora no la verá emerger. La mala suerte se ceba en los Lanfredi, piensa Julia, como ese seísmo que ha hecho temblar varias veces el corazón de Italia en el mismo sitio. El accidente de su padre ha sido una terrible sacudida que las ha hecho tambalearse. La muerte del taller las hundirá del todo. Acabé el capítulo, sí lo acabé. Entonces, la situación de Julia, aquí estamos en un contexto laboral, en un contexto tradicional, un taller que lleva un renombre de generaciones, ya todos los anteriores han cerrado y el papá Pietro tenía ese orgullo de el mío sigue aquí, pero al acabarse la materia prima, pues empiezan ellos a no ver más allá. En este caso no sabríamos qué habría hecho el papá. Julia hasta imagina que el papá pudo haber provocado su accidente, que él prefirió salir por la puerta fácil y decir no puedo afrontar esto, y el accidente yo mismo me caigo de la moto y terminó en un coma, ¿no? Entonces creo que aquí las dudas siempre quedarán cuando alguien se lastima, cuando alguien
fallece de una manera abrupta, donde no hay un diálogo previo, pues siempre quedarán esas dudas. Aquí con Julia todavía no sabemos qué va a pasar, pero lo que sí es que el miedo la está paralizando. Ese miedo, yo creo que no nada más le sucede a Julia, nos sucede a todos, a cada uno de nosotros. En lo personal, cada vez que hay una propuesta, un proyecto, algo en la vida laboral, algo que te pega como familia, te paralizas y no sabes cuál es el siguiente paso. Entonces, piensas fríamente o piensas, claro que todo es posible, soy positiva. No sé cuál sea la actitud de cada uno de ustedes, pero en lo personal a mí me cuesta trabajo. Yo sí me paralizo y me quedo congelada. No sé ustedes cómo sientan cuando tienen panoramas como los que está viviendo Julia, parecidos o en aspectos sociales, familiares, de salud. ¿Qué les pasa en sus vidas? Si quieren compartir, y ya con esto concluiríamos el día de hoy. Voy a cerrar la grabación para compartir.